Isaías, el Evangelio antes del Evangelio. Imagina esto, una nación al borde del colapso, un pueblo hundido en corrupción, miedo y desesperanza, y en medio de esa oscuridad, un hombre común, un sacerdote joven, entra al templo buscando respuestas. De pronto, el suelo tiembla, el aire se llena de humo, y ante sus ojos el cielo se abre. Serafines de fuego vuelan alrededor de un trono majestuoso. Una voz retumba como un trueno. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ese hombre temblando, con los labios aún ardiendo por el toque de un carbón encendido, responde con valentía. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Ese hombre era Isaías. Y lo que vio, lo que escuchó, lo que escribió, no solo cambió su vida, sino que marcó la historia de la humanidad. Porque siglos antes de que ocurriera, Isaías describió con precisión el nacimiento, el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Mesías. Un evangelio escrito antes del evangelio. Hoy te invito a entrar en sus visiones, a caminar con él por las calles de Jerusalén, a escuchar sus palabras, sus lágrimas, sus gritos y sus esperanzas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua. Es un mensaje vivo, un mapa profético que atraviesa los siglos y llega directo a ti. Capítulo 1. El llamado que rompe el cielo. Jerusalén estaba en caos. El rey Usías había muerto tras 52 años de reinado. Durante su gobierno, la ciudad había conocido prosperidad, estabilidad y cierta paz. Pero ahora, con su muerte, todo parecía desmoronarse. El miedo se esparcía como un veneno silencioso. Los rumores de invasiones extranjeras corrían de boca en boca. Los comerciantes cerraban temprano sus puestos, los ancianos murmuraban en las esquinas, y las madres abrazaban a sus hijos con temor al futuro. Isaías, joven sacerdote de linaje noble, caminaba por las calles observando la corrupción de los líderes, la idolatría del pueblo y la desesperanza que se respiraba en el aire. Su corazón ardía con preguntas. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Por qué parece que nos ha abandonado? Una tarde, incapaz de soportar más la carga de su espíritu, Isaías se dirigió al templo. El aire estaba denso, como si algo invisible lo envolviera. El silencio era inquietante, roto solo por el crujir de las antorchas y el eco de sus pasos sobre el suelo de piedra. De pronto, el suelo tembló. Una luz cegadora atravesó el velo del templo. Isaías cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Ante él un trono majestuoso se alzaba, elevado sobre todo lo que conocía. Serafines lo rodeaban, criaturas de fuego con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La sala entera vibraba con un canto que estremecía el alma. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El templo se llenó de humo. Las columnas temblaban como si fueran a derrumbarse. Isaías sintió que su vida llegaba a su fin. Gritó con desesperación: ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. El toque del carbón. En ese instante, uno de los serafines voló hacia el altar. Tomó con unas tenazas un carbón encendido y se acercó a Isaías. El profeta temblaba, convencido de que ese sería su fin. El serafín tocó sus labios con el carbón ardiente. El dolor fue intenso, como fuego atravesando su boca y su corazón. Isaías gritó, pero al mismo tiempo sintió una liberación indescriptible. Era como si cada culpa, cada pecado, cada sombra de su vida hubiera sido arrancada de raíz. El serafín habló con voz profunda. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada. Tu pecado perdonado. Isaías cayó al suelo, jadeando, con lágrimas en los ojos. El dolor se transformó en paz. La vergüenza se convirtió en libertad. El llamado divino. Entonces, la voz de Dios resonó como un trueno que atravesaba los cielos y la tierra. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías levantó la cabeza lentamente. Su cuerpo aún temblaba, pero su espíritu ardía con un fuego nuevo. Sabía que lo que vendría sería difícil, que su vida jamás volvería a ser la misma.
Pero algo dentro de él lo impulsó a responder. Con el corazón palpitando y la voz firme dijo, «Aquí estoy, Señor. Envíame a mí». El silencio llenó el templo. Los serafines se detuvieron en su canto, y en ese instante, Isaías supo que había sido marcado para siempre. El peso de la misión. Cuando la visión terminó, Isaías salió del templo tambaleándose. El sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén, tiñendo los muros de la ciudad con tonos dorados y rojos. La gente seguía con sus rutinas, sin saber lo que acababa de ocurrir en el corazón del profeta. Jeremías, su amigo, lo encontró en la entrada del templo. «Isaías, ¿qué te pasó? Tu rostro, parece que has visto al mismo Dios». Isaías lo miró con ojos encendidos y respondió en voz baja, «Lo vi, Jeremías. Vi al Señor en su trono». Y me llamó. Jeremías retrocedió, atónito. «¿Y qué le respondiste?» Isaías respiró hondo, con lágrimas en los ojos. Le dije, «Aquí estoy. Envíame a mí». Isaías entendió que su vida ya no le pertenecía. Había sido purificado, llamado y enviado. El peso de la misión era enorme, pero la certeza de haber visto al Rey lo sostenía. Ese día, un joven sacerdote se convirtió en profeta. Ese día, el cielo tocó la tierra. Capítulo 2. Profecías imposibles. Isaías salió del templo con fuego en el corazón. La visión del trono, los serafines y la voz de Dios aún resonaban en su interior. Pero junto con la gloria, había recibido una advertencia que lo perseguía como una sombra. «Hablarás, pero no te escucharán. Profetizarás, pero no creerán». Esa frase lo acompañaba mientras caminaba por las calles de Jerusalén. El bullicio del mercado, los gritos de los comerciantes, el llanto de los niños hambrientos. Todo parecía confirmar que el pueblo estaba demasiado distraído, demasiado endurecido para escuchar. Aún así, Isaías no podía callar. Una tarde, en medio de la plaza, levantó la voz. «Escuchen, casa de David. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Luego las risas comenzaron a estallar. «¿Una virgen? Isaías ha perdido la razón», gritó un joven comerciante. «¿Un niño como señal de salvación? Necesitamos ejércitos, no cuentos de cuna», añadió otro. Los líderes religiosos, con rostros tensos, lo acusaron de sembrar falsas esperanzas. «Tus palabras confunden al pueblo. ¿Por qué hablas de cosas imposibles?» Incluso su propia familia comenzó a darle la espalda. Su primo Eliab lo confrontó una noche, en la puerta de su casa. «Isaías, nos avergüenzas. Nadie quiere hacer negocios con nosotros. Nuestras hijas son evitadas. Detente, por favor». Isaías bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. «Eliab, yo no elegí esto. Dios me eligió a mí. No puedo callar lo que Él me muestra». Eliab apretó los puños, frustrado. «Entonces carga tú solo con las consecuencias. No cuentes conmigo». La soledad del profeta. Esa noche, Isaías se encerró en su cuarto de escritura, encendió una lámpara de aceite y extendió un pergamino. Sus manos temblaban mientras escribía las palabras que ardían en su corazón. «Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. El gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Se detuvo, con lágrimas cayendo sobre el pergamino. ¿Cómo puede un niño llevar títulos tan grandes? ¿Cómo puede la salvación venir en forma de debilidad? El silencio de la noche lo envolvía. Afuera, los perros ladraban, los soldados patrullaban las calles, y el murmullo de la ciudad en crisis parecía contradecir cada palabra que escribía. El rechazo público. Al día siguiente, Isaías volvió a la plaza. Esta vez su voz sonaba más firme, aunque su corazón estaba herido. «El Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá, un niño nacerá, y su nombre será Emmanuel». La multitud reaccionó con burla. «Profeta del dolor, profeta de imposibles», gritaban algunos. Otros lo empujaban, lo insultaban, lo llamaban loco. Jeremías, siempre a su lado, lo tomó del brazo y lo apartó. «Isaías, ¿no ves que cuanto más hablas, más odio provocas?
Te miran con desprecio. Isaías cerró los ojos. Respiró hondo y respondió. Lo sé, Jeremías, pero si Dios me dijo que hablara, hablaré. Aunque nadie crea, su palabra no vuelve vacía. Una visión de esperanza. Esa noche, mientras oraba, Isaías tuvo otra visión. Vio un niño corriendo entre los olivos, con una sonrisa pacífica y una serenidad que lo envolvía todo. El aire estaba lleno de luz, y la tierra, antes árida, florecía a su paso. Isaías despertó con lágrimas en el rostro. Emmanuel, susurró. Sabía que esa imagen era solo el comienzo. La señal de la Virgen era apenas una chispa. El verdadero misterio aún estaba oculto. El contraste con la realidad. Los días siguientes fueron aún más duros. Jerusalén se hundía en incertidumbre. Las amenazas militares crecían. El hambre se esparcía. La gente caminaba con la mirada apagada, cargando el peso de la desesperanza. Pero Isaías se mantenía firme. Cada mañana, antes del amanecer, subía a una colina para orar. Allí, con el rostro en tierra, clamaba: Señor, estamos al borde del colapso. Necesitamos una palabra, una señal, una luz. Y entonces la visión regresaba. El niño, el príncipe de paz, el Emmanuel. Isaías entendió que su misión no era convencer a todos, sino sembrar una palabra que florecería en el tiempo señalado. Aunque lo llamaran loco, aunque lo rechazaran, debía proclamar lo imposible. Porque lo imposible para los hombres era el plan perfecto de Dios. Capítulo 3. El siervo de dolores. Las visiones de Isaías se volvieron cada vez más intensas. Ya no eran solo destellos, eran escenas completas, como si estuviera presente en un futuro que aún no existía. Una noche, mientras oraba en silencio, la visión lo envolvió con una fuerza irresistible. Isaías vio a un hombre humilde, de apariencia sencilla, caminando entre la multitud. Nadie lo reconocía como especial. Al contrario, lo despreciaban. Algunos lo señalaban con burla. Otros apartaban la mirada con desdén. La voz interior comenzó a narrar: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Isaías sintió un nudo en la garganta. El hombre parecía cargar un peso invisible, como si llevara sobre sus hombros la miseria de todos. De pronto, la escena cambió. El siervo fue empujado con violencia. Soldados lo arrastraban por calles polvorientas. La multitud lo rodeaba, gritando insultos. Isaías vio cómo lo golpeaban sin piedad. Su rostro se hinchaba con cada golpe. Su piel se llenaba de moretones. Y aún así, sus ojos transmitían amor. Isaías cayó de rodillas dentro de la visión, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puede alguien soportar tanto dolor y aún mirar con compasión?, murmuró. La voz continuó. Como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La brutalidad de la visión. Isaías vio al siervo atado a un poste. Un verdugo levantó un látigo con correas de cuero y fragmentos de hueso. El primer golpe cayó con un sonido seco. La piel del siervo se desgarró, la sangre comenzó a correr. Otro golpe, y otro. Isaías gritó: ¡No! ¡Basta! Pero los azotes continuaban. La espalda del siervo se convirtió en un río de sangre. El polvo del suelo se mezclaba con el rojo de sus heridas. Isaías sintió el dolor en su propio cuerpo, como si cada latigazo lo atravesara a él también. Se llevó las manos al pecho, jadeando. «Señor, no puedo soportarlo. Esto es demasiado». La voz respondió con solemnidad: «Ciertamente Él cargó con nuestro dolor y soportó nuestro sufrimiento. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados». El diálogo con Jeremías. Isaías despertó de la visión empapado en sudor. Jeremías, que lo había estado observando, corrió hacia él. «Isaías, ¿qué viste? Estás temblando, tu rostro está pálido». Isaías lo miró con ojos enrojecidos. «Vi a un hombre, un inocente. Lo golpeaban, lo azotaban, lo humillaban. Y entendí que no era por sus pecados, era por los nuestros».
Jeremías retrocedió, incrédulo. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Dios permitiría que un justo cargue con la culpa de todos? Isaías bajó la mirada, con lágrimas cayendo sobre el suelo. No lo sé, Jeremías, pero lo vi, y sé que es real, la muerte del inocente. La visión regresó con más fuerza. Isaías vio al siervo cargando un madero pesado sobre sus hombros. Tropieza, cae, pero se levanta. La multitud lo sigue, algunos llorando, otros burlándose. Finalmente lo clavan en aquel madero. Isaías vio los clavos atravesar sus manos y sus pies. El dolor era indescriptible. El siervo colgaba entre cielo y tierra. Su cuerpo sangraba, su respiración era entrecortada. Y aún así no maldecía, no gritaba venganza, permanecía en silencio. Isaías gritó dentro de la visión: «Señor, detén esto. Es un inocente». Pero la voz respondió: «El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros». Finalmente, Isaías vio cómo el siervo inclinaba la cabeza y entregaba su espíritu. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el profeta cayó al suelo, sollozando. El peso de la revelación. Cuando la visión terminó, Isaías estaba exhausto. Sus rodillas temblaban, su cuerpo estaba empapado en lágrimas y sudor. Jeremías lo sostuvo por los hombros. «Isaías, no puedes seguir así. Estas visiones te están consumiendo». Isaías lo miró con ojos llenos de dolor y determinación. «No puedo callar, Jeremías, aunque me duela, aunque nadie lo entienda. Debo escribirlo, porque un día alguien lo leerá. Y entonces comprenderán». Isaías tomó su pergamino y escribió con manos temblorosas. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, fue contado con los pecadores. El profeta sabía que estaba registrando algo que cambiaría la historia. No entendía todos los detalles, pero comprendía lo esencial. Un inocente sufriría por todos. Capítulo 4. La luz después de la muerte. Entonces, lo imposible. Isaías vio al siervo muerto. Vivo otra vez. De pie, con cicatrices en su cuerpo, pero con ojos llenos de vida. El profeta se llevó las manos al rostro, incapaz de sostener la visión. El mismo hombre que había visto azotado, traspasado, humillado y sepultado, ahora estaba de pie, resplandeciente. Sus heridas no habían desaparecido, pero brillaban como marcas de gloria. Una voz suave, como un susurro divino, resonó en su interior. Tras la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Isaías temblaba. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperse. «¿Cómo puede ser? Nadie regresa de la muerte. Nadie», murmuró. Pero la visión no se desvanecía. Al contrario, se hacía más clara. El siervo caminaba entre multitudes, hombres y mujeres de todas las naciones, de diferentes lenguas y culturas, lo rodeaban. Algunos caían de rodillas, otros levantaban las manos, otros lloraban de alegría. Isaías escuchó otra voz, firme y majestuosa. «Mi siervo justo justificará a muchos, porque llevará las iniquidades de ellos». El profeta cayó al suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío, todo apunta a él. Todo lo que vi, cada palabra que declaré, se trata de un solo hombre, un solo Salvador, una visión universal». La escena cambió. Isaías vio la tierra entera iluminada por una luz que no provenía del sol ni de la luna. Era la gloria del siervo resucitado. Vio ciudades reconstruidas, campos florecientes, niños jugando en las calles sin miedo. Vio a los ancianos reír, a las viudas cantar, a los huérfanos abrazados por familias nuevas. Y escuchó la voz del Señor: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Isaías se cubrió el rostro con sus manos. «Señor, esto es demasiado grande para mí. ¿Cómo puede un solo hombre traer tanta restauración?» La respuesta llegó como un trueno suave. «Porque Él cargó con el dolor de todos, porque venció lo que nadie podía vencer, la muerte misma». El diálogo con Jeremías y Isaías despertó de la visión, aún con el cuerpo temblando. Jeremías, que lo había estado observando, corrió hacia él.
Isaías, ¿qué viste esta vez? Estás pálido, tus ojos parecen fuego. Isaías lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Lo vi, vivo. El siervo que fue aplastado, traspasado, humillado, estaba de pie. La muerte no pudo retenerlo. Jeremías retrocedió incrédulo. Eso es imposible. Nadie regresa de la tumba. Isaías asintió lentamente. Lo sé, pero lo vi con mis propios ojos, y entendí que no escribo solo para nuestro tiempo. Escribo para generaciones futuras. Ellos verán lo que yo apenas puedo vislumbrar. La promesa de un reino eterno. La visión volvió una vez más. Isaías vio al siervo sentado en un trono, rodeado de gloria. Las naciones se reunían ante él. Los reyes cerraban la boca, incapaces de hablar. El profeta escuchó. El Señor enjugará toda lágrima de todos los rostros. La muerte será destruida para siempre. Isaías sintió que su corazón se llenaba de una paz indescriptible. Entonces, no todo termina en sufrimiento. No todo termina en juicio. Hay un final glorioso. Vio un banquete preparado para todos los pueblos. Vio a los pobres sentados junto a los reyes, a los débiles junto a los fuertes, a los rechazados ocupando los primeros lugares. Y comprendió. El siervo no solo sufriría y resucitaría, también reinaría. La certeza final Isaías tomó su pergamino y escribió con manos temblorosas. Será exaltado, levantado y en gran manera glorificado. Aunque fue despreciado y rechazado, aunque fue traspasado por nuestras rebeliones, vivirá para siempre, y su reino no tendrá fin. Cerró los ojos, respiró profundamente y declaró en voz alta, el Señor ha hablado, y su palabra nunca falla. Isaías entendió que todo lo que había visto, el nacimiento virginal, el niño llamado príncipe de paz, el siervo sufriente y la resurrección gloriosa, apuntaba a un solo hombre, el Mesías, un Salvador que vendría siglos después, pero cuya obra ya estaba escrita en la eternidad. Isaías no fue un héroe perfecto, fue un hombre con dudas, con lágrimas, con miedo, pero que eligió obedecer. Mesías, eterno. Y gracias a su obediencia, hoy tenemos un mapa profético que nos muestra con claridad el nacimiento virginal, el siervo sufriente, la resurrección gloriosa y la promesa de un reino. Su mensaje no era solo para Jerusalén hace siglos, es para ti, aquí y ahora. Porque si cada palabra que Isaías escribió se cumplió con exactitud, ¿qué te hace pensar que las promesas de Dios para tu vida no se cumplirán también? Este es el momento de dar un paso de fe. No dejes que este mensaje se quede solo en tu pantalla. Hazlo parte de tu vida. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas revelaciones que transforman sus corazones. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque lo mejor aún está por revelarse. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, porque nunca sabes a quién puede cambiarle la vida una palabra de Dios. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Isaías tocó más tu corazón? Este canal no es solo un espacio de videos, es una comunidad de buscadores de verdad, de soñadores de lo eterno, de personas que creen que la palabra de Dios sigue viva y poderosa. Así que levántate, cree, proclama, porque el mismo Dios que llamó a Isaías, hoy también te está llamando a ti.